De cara a la venida del Papa León a Barcelona, tenemos previsto alguna conferencia relacionada precisamente con el papado o temas en relación con el Papa. Y resulta que hace poco la amiga, periodista y religiosa Gemma Morató publicó un libro que además está allá, que si a alguno le interesa, si lo podéis adquirir, El Papa Frontisa, el Papa Bisagra. Muy adecuado. Yo catalán, no. De cara a que le interese, sabéis. Y sí, un papa que, como ella misma decía en algún momento, un papa que no da titulares. Los que somos periodistas buscamos el titular. Y normalmente el Papa León, bueno, un hombre profundo, dice cosas muy interesantes, pero generalmente no es de aquellos que lanzan temas estridentes. Pero estos días ya sabéis lo que ha pasado. Por tanto, y no por él, sino por otros. Pero en todo caso, está de actualidad, especialmente. Muy bien, pues para que nos hable del Papa, tenemos aquí a Gemma, y voy a dar un poquito algún aspecto de su currículum, muy extenso, religiosa, que además me comentaba antes que ha preparado con otros un estudio sobre los religiosos en Cataluña de 450 folios. Se hace, que lo prueba ayer o anteayer. Muy bien. Gemma Morató es hermana de la Caridad Dominica de la Presentación de la Santísima Virgen. Nació en Reus, casi como nuestro estimado Salvador Aragonés. Es doctora en Humanidades por la UIC, licenciada en Teología Moral por la Facultad de Teología de Cataluña, experta en Teología de la Vida Religiosa por el Instituto Teológico de Vida Religiosa y la Universidad Pontificia de Salamanca. Es licenciada en Periodismo por la Pompeu Fabra y maestra de Educación Especial por Blanquerna. Está aquí al lado. De hecho, aquí está la universidad. Es profesora de la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales de Blanquerna, la Ramon Llull, y profesora del Instituto Superior de Ciencias Religiosas Don Bosco, que depende de la Universidad Pontificia Salesiana de Roma. También da clase en Dominic Universitas International Dominican University, que es una universidad online de los dominicos, y en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Lleida. Dirige el proyecto María, Reina de la Paz en Barcelona, y es webmaster de su congregación, una congregación que está presente en 38 países. Escribe diversas publicaciones de carácter religioso como Vida Religiosa, Foc Nou, Religión Digital, y ha publicado diversos libros. Y ahora, concretamente, el último que además, por cierto, te llamaron para que hiciera un libro en Estados Unidos. Cuando fue elegido el Papa León, enseguida le pidieron de Estados Unidos que hiciera un libro, por tanto, escribió antes sobre el Papa en Estados Unidos que aquí. Tienes la palabra. Sí. Muchas gracias. De verdad que es un placer estar esta tarde aquí. Saludos a los que nos siguen en directo o nos van a ver luego. Cuando Daniel Arasa me lo pidió, pues yo enseguida dije que sí. Y el otro día me pasó una cosa muy curiosa. La verdad que tocó muchas teclas, cosa que no es muy recomendable, dice. Pero bueno, como decimos en catalán, cuando se es al ball s'ha de ballar, ¿no? Cuando estamos en el baile hay que bailar. Pues bueno, en este momento me toca bailar varias músicas. Y el otro día yo doy clase aquí al lado en la Facultad de Comunicación y saliendo, pues ya estaba abierta la iglesia, digo, entro a decir buenas tardes al Señor. Y yo iba así muy fijada, ¿no? Y cuando voy a entrar, me veo allí fotografiada y me digo, y pensé, uy, esta la conozco, sí, esta la conozco. Fijaros, iba yo despistada. Bueno, la cuestión es que de verdad que estoy muy contenta de estar aquí hoy con vosotros, digamos por dos motivos. Uno, porque creo que vale la pena que ahondemos sobre la figura de este Papa. El libro, que un poco dentro quizás de un mes o así, a ver si puede salir ya en castellano,
quiere dar respuesta a una pregunta que me encontré de mucha gente al inicio. Este Papa está desaparecido, este Papa no lo conocemos, este Papa no sale, un poco lo que decía ahora Daniel, ¿no? Mediáticamente no hace el ruido, al menos hasta esta semana, que es borrón y cuenta nueva casi. Pero no, yo dije, paren, vamos a ver lo que nos está diciendo. Por tanto, la primera cosa que quiero transmitir es que vale mucho la pena conocer qué piensa y hacia dónde vislumbra el Papa León. Y la segunda cosa que también me preocupa, y casi diría espiritualmente, es que dentro de nada tendremos el Papa en Barcelona. Y esa visita, o la preparamos, ¿os sabéis en qué va a quedar? En imágenes bellísimas de póster, que ya está bien, pero no basta solo con el Papa y la magnitud o la belleza de la Sagrada Familia o de Montserrat, que allí se dará un acontecimiento, aquí que hay muchas religiosas hoy, un acontecimiento también histórico para Cataluña. Un abad benedictino, un obispo dominico, porque el obispo de San Feliu es dominico, y un papa agustino. O sea, es otra de las fotos que espero y deseo que veremos en Montserrat. Por tanto, a nivel, digamos, de imagen, será muy potente. Y de belleza también, y es verdad que Dostoyevsky decía que la belleza salvará al mundo. Pero la gente que somos de iglesia, que seguimos al Señor, no nos podemos quedar solo con lo bonito. ¿Qué nos va a decir? ¿Cómo nos lo va a decir? ¿Qué temas va a tocar en Barcelona? Fijaros, está en África y está hablando de temas muy concretos, con una claridad espectacular y evidentemente con un grito de no a la guerra clarísimo. Por tanto, quisiera empezar, o sea, mi charla o mi compartir de esta tarde, haciendo honor al título del libro, pues hablaremos de bisagras, No me hagáis como mis alumnos, que les dije, ¿sabéis lo que es una frontissa? ¿Una bisagra? No, nadie. Creo que todos los de aquí sabemos lo que es una bisagra, y que hay de muchos tipos. Mira, aquí hasta de hierro forjado. Por tanto, quiero como reflexionar sobre este Papa para ir preparando el corazón para su llegada a Barcelona. Hace 15 años que no vemos un Papa en Barcelona. Y el pobre Benedicto XVI no es que lo acogiéramos muy bien, aunque también a nivel de belleza fue espectacular. Acordaros de la retransmisión de la Sagrada Familia. Entonces, quisiera comenzar con esta imagen tan sencilla de la bisagra. Es una pieza pequeña, discreta, casi invisible. No ocupa el centro de la puerta. No es un picaporte, por ejemplo, de aquellos de antiguamente, de 3 pits y repicó. No. Está en una esquinita. Mira, línea. No llama la atención. No protagoniza nada. Pero sin ella, la puerta no se abre. Todo queda bloqueado. Todo permanece rígido. La bisagra permite el movimiento.
sostiene el paso, une dos lados que de otro modo quedarían separados. Con esta imagen de la bisagra, me gusta pensar el momento que estamos viviendo como Iglesia. Y especialmente gracias a este pontificado de León XIV, que bueno, el mes que viene hará un año, el 8 de mayo. No es un papa de estridencias, ni de titulares fáciles. Y eso también lo explico en mi libro, dejarme hacer un paréntesis, que es un papa que atiende los medios, que ha vuelto a organizar bien la oficina de prensa, que los martes en Castel Gandolfo cuando sale se deja preguntar. La pregunta es ¿por qué a los medios no les interesa sacar un titular de eso tan espontáneo? Porque allí no hay, ahora usted no, los periodistas preguntan y él responde. Por tanto, es un papa situado en un punto de paso, un papa que intenta sostener la puerta para que se abra. No busca romper. Yo lo vi o lo intuí, o me hice la película, decirlo como queráis, desde el primer día. Y ahora explico esta anécdota de Estados Unidos. Pocos días antes del cónclave, a través de un periodista conocido, me contactaron de Estados Unidos si me veía capaz, desde que el Papa saliera al balcón en el Habemus Papam, con 3 días escribir un libro. Costó mucho decidirme, pero el contrato valía la pena. Entonces la comunidad también dice, bueno, total que hice un libro en 3 días. Cosa muy difícil porque no lo conocían este señor. Aquí, hombre, alguna lista estaba en el número 13, 14, 15, pero no. Y claro, el susto fue mío cuando estando en clase con mis alumnos, dicen, Prevost, ¿y quién es? Norteamericano. Pensé, Dios mío, ¿dónde me he metido? Escribir un libro de un papa norteamericano, el primero de la historia, para Estados Unidos. Y así me empapé, nunca mejor dicho, de este papa, de donde venía, de leerme las hojas dominicales de Chiclayo, bueno, de las diócesis de Perú. Claro, disfruté mucho, porque ya que está aquí también El Salvador, mi tesis doctoral es sobre la hoja dominical de Barcelona. Entonces me empapé de las hojas dominicales de la diócesis de Perú y era un obispo que era capaz de escribir 3 glosas en la misma hoja dominical y de distinto tema. Entonces ya vas viendo, ¿no?, quién es este papa. Y por eso ahora, pues bueno, gracias a Claret, pues poder escribir uno en catalán ya con un poquito más de perspectiva, que no mucha, quien me hace la presentación, que es el director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas Don Bosco, un salesiano, dice, Dios la perdone. Bueno, pues ojalá Dios la perdone. En todo caso, es un papa que, como decía desde el primer día, intuí que era bisagra. Fijaros, salió vestido de papa, cosa que escandalizó a algunos que esperaban a ver si seguía la tradición de Francisco. No, él salió como todos los papas de la historia. Solo hay uno que ha salido de blanco. Pero en cambio salió un papa misionero. Salió un papa que se hizo esperar porque salió con un discurso que no tiene desperdicio. Allí, si vas subrayando, ya encuentras sus ejes. Ya se ve
por dónde irá este Papa. Por tanto, este Papa no busca romper, como decía, sino permitir el movimiento, no quiere dividir, sino unir. Los que leáis el libro veréis que habla mucho de cómo es de consciente de que la Iglesia es universal y no en todos los lugares del mundo se ve todo de la misma manera. Y en el momento global o de globalización que estamos viviendo, pues eso de ser Europa, por decir algo, Occidente, el ombligo del mundo, empieza a ser un gran interrogante, que en realidad nadie tiene que ser el ombligo del mundo, sino en un, esfuerzo sinodal y entendiéndonos. Esto, pues, por ejemplo, pues las congregaciones religiosas que nos movemos en varios países, pues ya tenemos un poco de hecho el ejercicio, pero muchas veces desde aquí ya lo tendríamos todo aclarado. Y resulta que vas un poquito más allá y de aclarado no tienen nada. El centro del pensamiento de León XIV es el amor recibido de Dios. Un amor que precede a toda acción pastoral y que fundamenta la verdad, la misión y la comunión. Eso se ve en todos sus escritos, en todas sus alocuciones. Ese amor que ha recibido de Dios es lo que le lleva a ser misionero. Desde muy jovencito, además, porque entró muy joven al seminario o la casa de formación de los agustinos. Desde este amor recibido arrancan los diversos ejes de su pontificado. Primero, la raíz espiritual. León XIV es hijo de la tradición agustiniana. Hacía años que no teníamos a San Agustín tan encima de la mesa. Y fijaros ahora, ha hecho el viaje que quería hacer primero, que era volver a los lugares de San Agustín. Por tanto, es tan agustiniano, eso también lo explico en el libro, ¿no? Presume de ser de la orden de San Agustín. Francisco no presumía tanto de ser jesuita. Aquí también se ve una diferencia entre religiosos, ¿no? Cosa curiosa también, los papas seguidos religiosos, de vida consagrada. Por tanto, esta tradición agustiniana significa que su manera de entender la Iglesia parte de la interioridad, de la búsqueda de Dios en el corazón humano y de la convicción de que la fe se vive siempre en comunidad. Eso es muy agustiniano. Encuentro a Dios dentro y cuando he encontrado a Dios lo vivo con la comunidad. Segundo eje, una iglesia sinodal y misionera. El Papa insiste en que la Iglesia no es una institución cerrada, sino un pueblo en camino que escucha. Este Papa es de escuchar mucho. Discierne y camina unido en la diferencia en este mundo, desgraciadamente, entre comillas, tan polarizado y dividido. Y cuidado, porque a veces también la polarización se nos mete en casa, se nos mete en la iglesia, se nos mete en las comunidades. Tercero, la centralidad de los pobres.
Para León XIV, los pobres no son solo destinatarios de la acción pastoral o social, sino un lugar donde Dios se revela. Si habéis leído su exhortación apostólica Dilexite, preciosa, preciosa, sobre el amor a los pobres, es el lugar de revelación. De verdad que vale la pena, es muy fácil de leer y ensancha el corazón, aparte de que nos hace un capítulo de historia de la vida consagrada que no va nada mal. Por tanto, la opción por los pobres, y además en el sentido amplio, ancho, está la pobreza de toda la vida, aquella que entendemos por pobreza material quizás. Pero hay una pobreza, o hay muchas pobrezas, lo que hoy día se llaman las nuevas pobrezas. Tanto vacío espiritual, tanta gente que busca a Dios, tanta soledad en este Barcelona, soledad de los jóvenes, soledad de la gente mayor, tanta soledad, eso es pobreza. Por tanto, esta opción por los pobres es la clave para entender el Evangelio y para comprender el futuro de la Iglesia. Cada uno tendrá una vocación, un don, para acercarse a una pobreza. Porque hay gente que a lo mejor no le falta nada, pero vive en una profunda tristeza o soledad, o con un peso encima que también hay que ayudar a sacar piedras de la mochila. Y ahora entro en otro de los ejes, que es el que me quiero alargar mucho más, porque creo que es el tema de estos días, que es la paz. Su grito por la paz. La paz en un mundo herido por las guerras, tal cual. La comunicación, o la mala comunicación, la necesidad, como dice él, de desarmar el lenguaje. Desde el primer día habló de la paz, solo salir, desarmada y desarmante. Ya empezó a hacer juegos de palabras. También habló al día siguiente a los periodistas de desarmar el lenguaje. ¿Cuánto mal podemos hacer con nuestras palabras? Dichas de más o dichas de menos. Cuidado con el lenguaje. También la lucha decidida por los abusos de poder, de conciencia, sexuales, lo tiene claro. El lugar de la mujer en la Iglesia lo está trabajando. Es un tema complicado y va atado a lo que decía al principio. No podemos romper porque no todo el mundo lo ve igual. La ecología integral, cuidado del planeta, en eso también sigue al Papa Francisco. ¿Pero por qué? Porque ha vivido en el campo. Cuando mi congregación tiene hermanas que son de Chiclayo. Entonces, cuando salió, yo conocí a algunas y por WhatsApp pues las llamé a ver qué les parecía que su exobispo hubiera salido papa. Y hacía quizás un mes que había salido. Y en Chiclayo seguían celebrando misas y rezando rosarios, dando gracias a Dios porque nadie entendía cómo ese obispo o ese curita de pueblo, porque casi hacía de cura de pueblo, había salido papa. Y la gente no salía del asombro. Por tanto,
es un papa que sabe lo que es la tierra. Aquí en Barcelona ya casi nos olvidamos de lo que es el campo, ¿no? Y luego, otro de sus ejes, que de aquí el nombre, es el tema de la tecnología y la inteligencia artificial. Dicen, me extraña que ya no haya salido, pero dicen que la primera encíclica que está preparando será sobre tecnología, inteligencia artificial y humanidad, evidentemente, porque el tema es que la inteligencia artificial no se coma la humanidad y aprovechar lo bueno. Si su idea de momento de revolución tecnológica, ¿no? Pues bueno, de aquí también un poco su nombre, de León XIV. Hasta esta semana, o sea que nos hemos reunido en un momento clave, no ha sido un hombre de ruido mediático, sino de fidelidad en los procesos. A partir de ese discurso el primer día ha ido siguiendo esas líneas. Como decía, no es un pontificado que grite, pero orienta. No impone, pero sostiene. No ocupa espacio, pero abre caminos. Y eso tiene que ver mucho con la paz, y es donde vale la pena ahondar. Porque la paz no es ausencia de conflicto. Al contrario, los conflictos bien llevados nos hacen crecer. La paz es la capacidad de abrir puertas, de tender puentes, ya lo ha dicho tantas veces. Tender puentes, construir puentes, que podamos encontrarnos, ir de una orilla a otra, encontrarnos a medio camino. Y eso no lo dice para hacer bonito. En nuestras familias, en nuestras comunidades, ¿qué puentes tendemos? ¿Qué puentes pasamos? Para reflexionarlo. Esta noche toca. A ver, ¿qué puentes? La paz también es esta capacidad de pasar de un lado a otro sin romper nada, sin dejar a nadie detrás. La paz es sostener tensiones sin destruir al otro. La paz es en el fondo la lógica de la bisagra. Hoy vivimos en un mundo lleno de puertas cerradas. Puertas entre países, puertas entre culturas, puertas entre generaciones, puertas dentro de la misma iglesia. Ay, es que aquellos son, ay, que el otro es, ay, que no sé qué. En esta casa bastante que lo sabéis. Y la riqueza de los carismas, ¿dónde queda? Por Dios, en el siglo XXI, empecemos a ver la gracia de cada uno para extender el Evangelio. Es un mundo lleno, como decía, de polarización, de desconfianza, de sospecha. Y cuando las puertas se bloquean, las personas dejan de encontrarse. Cuando no hay movimiento, aparece la dureza. Y cuando todo se endurece, la paz se vuelve imposible. Cuando a veces se nos enquista un problema, ¡ay! Por tanto, este pontificado tiene algo de profundamente profético. No busca imponer una parte sobre otra. No busca que uno gane y que el otro pierda. Que esto es lo que quisieran los titulares y algunos mandatarios,
el Papa a favor. No, esto no lo va a conseguir de este Papa. Busca algo más difícil, que la puerta se abra, que circule el aire, que haya espacio para el encuentro. Pero aquí aparece una cuestión muy importante. Las bisagras no hacen ruido. Y vivimos en un tiempo que valora el ruido. En mi comunidad tenemos una residencia universitaria y a veces tenemos jóvenes que dicen que hay demasiado silencio y tienen que ir a estudiar a la sala de televisión con la televisión puesta, porque si no, no pueden estudiar. O sea, vivimos en un mundo que valora el ruido, en un tiempo que mide la importancia por la viralidad, lo viral que se haga, eso de las redes sociales. También por la frase rápida, por el impacto inmediato, todo lo queremos al momento. ¿Dónde está la santa paciencia? Uy, eso está pasado de moda. Paciencia, ¿existe esta palabra? Como digo yo, tantas palabras que nos han borrado del diccionario. Esfuerzo, voluntad, un montón. En cambio, lo que realmente transforma la historia casi siempre ocurre en silencio. También la paz se construye así. Si tenéis experiencia de haber intentado construir la paz, ¿cuántos silencios habéis guardado? ¿Cuánta saliva habéis tragado? ¿Cuántas cosas habéis aguantado? Diciendo, Señor, humildad. La paz no nace de gestos espectaculares, sino de procesos. No nace de emociones momentáneas, sino de decisiones profundas. No nace de un día, sino de una preparación interior. Y ahora, con esta preparación interior, algo tan agustiniano como decíamos, quiero hablar de la visita que el Papa hará en Barcelona en junio, si Dios quiere. La visita del Papa puede convertirse en dos cosas muy distintas. Puede ser, como decía al inicio, un gran acontecimiento visual. Madre mía, más turistas en Barcelona, porque claro, seremos proyectados a nivel mundial. El otro día ya veía puesto de lado la foto de la Sagrada Familia y de Montserrat, ¿no? Que casi se ven igual. Dices, bueno, ya todo el mundo. Por tanto, este acontecimiento lleno de imágenes bellas, de emoción colectiva, porque nos vamos a emocionar, de fotografías que van a recorrer el mundo y que podremos decir, lo hemos visto en directo. Y eso no es malo, es bonito, porque las imágenes también hablan. Siempre hemos dicho, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras. La belleza también evangeliza. Es esta belleza que decía que puede salvar al mundo. La Sagrada Familia de por sí es un lenguaje espiritual precioso. Pero existe un riesgo quedarnos allí, en eso. Deslumbrados. Nos podemos quedar completamente deslumbrados. En cambio, tendríamos que ver que no sea solo un recuerdo bonito, una emoción pasajera, que nos deslumbren las imágenes y no escuchemos la llamada.
Porque las visitas papales no son solo acontecimientos, son ocasiones espirituales, son momentos de gracia, son oportunidades para que algo cambie en nosotros, en nuestra comunidad y en nuestra sociedad. Y eso no sucede automáticamente. Hay que prepararlo. La paz no se improvisa. La paz se prepara. Se prepara en el corazón, se prepara en las comunidades, se prepara en la forma de hablar, se prepara en la forma de escuchar, se prepara en la forma de vivir. Si el Papa viene a hablar de paz, la primera pregunta no es qué dirá, sino cómo lo vamos a escuchar. Y la segunda, todavía más importante, ¿qué vamos a hacer después? Porque el peligro no es que la visita pase, el peligro es que pase sin dejar huella. La lógica de la bisagra nos invita precisamente a lo contrario. Una bisagra no es un momento puntual, es un movimiento continuo. Abre, cierra, vuelve a abrir. Bueno, las puertas de los colegios permite el paso una y otra vez. Hace posible que la vida circule. Y así debería ser esta visita. No un instante brillante, sino un punto de inflexión. Como decía Santo Tomás, ¿qué es más importante? ¿Brillar o iluminar? Es más importante iluminar. A veces queremos que el Papa brille, ¿no? El Papa viene a iluminar y nosotros debemos también ser esta luz del mundo. No un brillo para nosotros, sino iluminemos. No nos quedemos con esta visita con un recuerdo bonito, sino un comienzo de algo. No una emoción colectiva, que por cierto, aún no sabemos exactamente el programa, cosa curiosa, Los periodistas estamos muy nerviosos, porque no se sabe y eso para organizar es muy complicado. Iremos al estadio, no lo sé, ¿dónde iremos? A gritar, porque seguro que gritaremos, aplaudiremos, cantaremos. Lo haremos y disfrutaremos, si Dios lo permite. Pero, ¿qué nos va a quedar? Nos tiene que quedar, o nos debe quedar, una conversión personal y comunitaria. Quizá ya nos deberíamos preguntar ¿qué puertas hay cerradas en mi vida? ¿Qué puertas hay cerradas en nuestra iglesia? ¿Qué puertas hay cerradas en nuestra comunidad? En nuestras relaciones, en nosotros mismos. Hay gente que dice, no, ya he sufrido bastante, cierro. No. El Señor nos pide abrir puertas, sacar crostas, ¿no? Eso que me gusta tanto a mí predicar, de que en Jesús todo es nuevo. Venimos de Pascua, un sepulcro nuevo, ¿cómo es en castellano? ¿Un asno? No sé. Que no había, una mula que no había sido montada. Todo nuevo. Por tanto, siempre está la oportunidad de que volvamos a empezar. Y la paz empieza así. No en los grandes discursos, sino en las puertas concretas que pueden permanecer bloqueadas o abiertas. A veces son heridas antiguas, a veces incomprensiones, a veces miedos, a veces prejuicios, a veces simplemente cansancio. El Papa Bisagra no viene a resolverlo todo,
viene a sostener la puerta, viene a recordarnos que abrir es posible, viene a invitarnos a dar el primer paso, pero ese paso debemos darlo nosotros. Por eso la visita no empieza al día que llegue, empieza ahora, ya. Empieza en la preparación, empieza en la oración, empieza en el deseo de que algo cambie, empieza en la decisión de no quedarnos solo con las imágenes. La Sagrada Familia es aún una obra en construcción, está muy avanzada, etc. Pero si vemos los planos de Gaudí, pues hay que tirar al suelo no sé cuántos edificios aún, ¿eh? O sea, aún está en construcción la Sagrada Familia. Está avanzada, pero no está terminada. Y quizás aquí también tenemos un símbolo para este momento. La paz tampoco está terminada. La Iglesia tampoco está terminada. Nosotros tampoco estamos terminados. Todo está en construcción. Y una bisagra es precisamente eso, la pieza que permite que la construcción continúe, que evita que la puerta quede fijada para siempre, y la pieza que hace posible el futuro, y el futuro de la Iglesia. Ojalá la visita del Papa a Barcelona no sea solo un acontecimiento, sino que esta bisagra abra algo. Ojalá nos mueva por dentro y por fuera, nos haga pasar de la emoción a la conversión, de la imagen a la vida, del momento a la historia, porque habremos vivido un momento histórico. Y sobre todo, ojalá sepamos guardar en el corazón lo que escuchemos, como hacía María, que todo lo guardaba en su corazón. Guardarlo para meditarlo, guardarlo para vivirlo, guardarlo para hacerlo cotidiano, porque la paz no se construye en grandes días. La paz se construye en los días normales, cotidianos, a veces rutinarios, en las palabras sencillas, en los gestos pequeños, en la escucha, en la paciencia, en la capacidad de abrir la puerta cada mañana, que a veces cuesta, y ya casi acabo. Aquí es donde la bisagra cumple su función, y aquí es donde la visita dará fruto, y es donde la paz se hará vida. Y quisiera terminar, para que nos quede no sé cuánto, y quisiera terminar, para que nos queden al menos 5 minutos si hay un poco de tertulia, con una oración que compuso el Papa León en julio pasado. Y es una oración que también sale en el libro y que a mí me impactó, que dice: Espíritu Santo, luz de nuestro entendimiento, dulce aliento en nuestras decisiones, dame la gracia de escuchar atentamente tu voz para discernir los secretos caminos de mi corazón a fin de captar lo que realmente es importante para ti y liberar mi corazón de sus aflicciones. Te pido la gracia de aprender a detenerme para tomar conciencia de mi manera de actuar, de los sentimientos que habitan en mí, de los pensamientos que me invaden y que muchas veces no logro reconocer. Deseo que mis elecciones me conduzcan a la alegría del Evangelio, aunque deba atravesar momentos de duda y de cansancio, aunque tenga que luchar, reflexionar, buscar
y comenzar de nuevo, porque al final de cuentas, tu consuelo es el fruto de la decisión correcta. Concédeme conocer mejor qué es lo que me mueve, para rechazar aquello que me aleja de Cristo y así más amarlo y servirlo. Amén. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias. Pues es muy interesante. Creo que conocemos mucho mejor a León XIV. Contribuye a que la amemos más. Y gracias también por esta aportación, que este viaje a España, a Barcelona, no sea solo un acontecimiento, sino sobre todo un incremento de espiritualidad, ¿no? Bueno, ahora, si alguien quiere preguntar alguna cosa. Bueno, yo, en primer lugar, llevamos a todo. ¿Qué pasa? Acércalo. Muchas felicidades por tu intervención, porque las has sistematizado, lo has hecho muy bien. Hablando de la paz, parecía que estabas más con la idea de... Bueno, con la idea ya me salga después. Pero yo me ha gustado mucho y lo digo con el gran sentimiento de que ha sido alumna mía y yo fui miembro del tribunal de tu tesis doctoral y además lo que no entiendo es que esto, hecho con 4 días, esto no lo entiendo. O sea, hay uno que te gana, que es Daniel Arasa, que hace libros en 3 días casi. Es insuperable. Es decir, a mí me ha gustado mucho tu intervención y creo que ha sido una lección de cómo esperar al Papa. Una pequeña cosa de crítica. Venga. Tú eres de Reus. Soc de Reus, visca Gaudí. Pues casi no lo has tocado. Casi no has tocado a Gaudí. Y el Papa visitará la Sagrada Familia y todo esto. Bueno, no, És broma. es una... Soc de Reus de tota la vida. Pues nada, muchas gracias y que vamos, que hemos aprendido mucho de lo que tú has dicho. Gracias, Salvador, muchas gracias. Bueno, no puedo preguntar. Nadie quiere preguntar. ¿Sugiere alguna idea de cara a esta preparación del Papa? ¿Alguna idea que, no tanto a nivel individual, que también, sino a nivel colectivo que podemos pensar? A ver, yo lo que estoy recomendando mucho, que nos cuesta mucho a nuestra sociedad actual, es leer los textos del Papa. Cada texto que publica, cada miércoles, por ejemplo, ya ves. Entonces, yo sugiero, o la de L'Exité, si no habéis leído la exhortación de L'Exité, lo hicimos aquí en la universidad con un grupo de alumnos. Cada uno cogió unos cuantos números de la exhortación, se la leyó, los preparó y luego fuimos poniéndolos en común. Fue de una riqueza espectacular. Por tanto, eso es algo muy comunitario, muy fácil de que todo el mundo lo tenga a mano y de trabajar, digamos, el primer texto magisterial, aunque no sea una encíclica, de este Papa. ¿Alguien más? ¿Nada más? Bueno, pues muchas gracias a todos. Agradecer tu preparación para visitar al Papa, que nos viene muy bien. Y yo pienso que nos llega, aparte de esta conferencia, los periodistas son los que difunden lo que, bueno, podemos ver por pantalla, y lo que no vemos por pantalla, pues nos lo mandan. Y se podría preparar más a los periodistas para que transmitan realmente el mensaje o lo que nos venga a decir el Papa.
No sé si tienen ocasión de encontrarse, tú que es del gremio. Porque, claro, lo que nos llega al pueblo fiel es lo que nos transmiten, ¿no? O de palabras, si es a través de la televisión o por escrito. A ver, yo creo que lo que ha pasado esta semana va a poner mucho las pilas a los periodistas. No sé si es un artículo hoy, me han enviado bastante interesante de, no sé si es lo Antoni Bassas, esperaros que os lo digo, y me ha llamado la atención y lo dice. Sí, l'Antoni Bassas. Hoy escribe un artículo, ¿no? Y ya empieza a decir, hey, despertar, que viene este papa, que tiene estas ideas, que va por aquí, y yo creo que lo que ha pasado esta semana ha hecho que muchos periodistas, prescindiendo de si les gusta o no el Papa o la Santa Madre Iglesia, se tengan que poner las pilas para saberlo transmitir. No podrán vivir de renta. Con este Papa hay que estudiar un poco. Perdón, no sé si había otra persona. Bueno, yo me he olvidado de una cosa. Decía lo de la paz porque parecía que hablabas de Sant'Egidio, tú, o sea, prácticamente. No, No, es una broma. Lo que sí me gustaría si pudieras profundizar un poquito este silencio de los medios con el Papa. Es decir, ¿no será, pregunto, un momento en que la Iglesia necesita un poco más de silencio? Hacia adentro, es decir, que yo creo que el mensaje del Papa se transmite más como tú lo has hecho, es decir, por in voce, que no por los grandes medios televisivos que también, y la verdad es que sale en la televisión y tal, sino que yo creo que podría, no sé qué opinas de esto de este silencio de los medios al Papa. A ver, has planteado temas distintos y muy interesantes. Uno, trabajo a tintra. Evidentemente, si no nos convertimos dentro de la Iglesia, no vamos a convertir el mundo. Por tanto, hay que empezar a barrer la casa por dentro. Eso estoy convencida. No empecemos a criticar periodistas, que siempre nos las cargamos, los periodistas, cuando resulta que en mi casa cuecen habas, ¿no? Como es en todas partes cuecen habas y en la mía calderadas, ¿no? Por tanto, primero miremos cómo arreglamos. Y después, si arreglamos dentro, interiormente, nuestra persona, nuestra comunidad, nuestro grupo, pasará como los primeros cristianos que decían, mirad cómo se aman, mirad cómo se aman. Si es que el testimonio, luego hablamos. Si la gente nos ve contentos, nos ve con la alegría del Evangelio, la gente pregunta, ¿y usted qué? Luego, el otro tema es, ¿por qué los medios no hablan del Papa? Bueno, ahora ya hablan del Papa y creo que ya no dejarán de hablar del Papa. Sí, gracias a Donald Trump. Exactamente, exactamente. Pero bueno, también se veía venir, que él primero ha escuchado, ha ido viendo, y cuando ya la cosa ha pasado un poquito, ha sido claro, contundente. Cada discurso estos días ha sido clarísimo. En el avión con los periodistas, en los discursos a las llegadas a los países africanos, ha sido clarísimo, diáfano, no a la guerra. No a la guerra. No soy político, predico el Evangelio. Y es lo que tenemos que hacer, predicar el Evangelio. Y eso cambia miradas. Muchas gracias. De verdad, es un clarificador. Además, alegraste que salgan libros sobre el Papa, pero en general sobre temas cristianos. Me he fijado que, perdón que lo diga, ahora lo he visto porque antes lo he visto un amigo mío, Raúl Mir, que acaba de publicar un libro sobre San José. También, o sea, que interesante. En todo caso, es muy bueno que va viendo películas, libros
desde una óptica cristiana que parece que hace unos años no existía. Es otro aspecto positivo. Muchas gracias y hasta el mes que viene.